Todos sabemos que el mito griego constituye una materia prima inagotable que se va reelaborando. Esto es así ya en la antigüedad. De hecho, este congreso da fe de ello y los muchos que se hacen. Y aunque en la propia antigüedad ya se reelabora el mito y se ha seguido reelaborando a lo largo de la historia en diferentes contextos, yo me voy a centrar aquí en un contexto concreto, que es el del teatro caribeño de las últimas décadas, el teatro caribeño contemporáneo. El teatro caribeño contemporáneo ha demostrado una especial querencia por la temática mítica, sobre todo a partir de mediados del siglo XX, desde ese momento hasta ahora. Herrera Díaz, he puesto ahí, ha conseguido reunir desde la segunda mitad del siglo XX hasta 2014, que es la fecha de publicación de este artículo, un total de 61 obras teatrales de tema mitológico en el área del Caribe insular y continental. Y a esas 61 obras que él conoce y ha visto bien, une otras 13 de las que tiene constancia pero que no ha podido leer. Y señala que este corpus es todavía un corpus abierto porque es un tema, es una cuestión difícil de rastrear y de seguir, sobre todo muchas veces por la dificultad para acceder a los textos. Por lo tanto, tenemos ya 74 obras, con esa temática y, como digo, es posible que el número sea mayor. Los mitos que se abordan son muy variados, aunque hay algunos que se repiten bastante, sobre todo destacan las Antígonas y Medeas. Esos son dos temas que atraen especialmente por las posibilidades que ofrecen para tratar cuestiones también actuales. Bueno, debido a la magnitud del tema, yo me voy a centrar sobre todo en teatro cubano, que como se puede ver es el que más representaciones tiene, el que más versiones tiene de este enfoque, y sobre todo me voy a centrar en dos obras. Bien, según Miranda Cancela, son tres los autores fundacionales del teatro cubano contemporáneo, fundamentalmente Virgilio Piñera, Carlos Felipe y Rolando Ferrer. Bueno, pues el primero de ellos, que es el que abre ese momento de oro del teatro cubano contemporáneo, Virgilio Piñera, basa su primera obra teatral, Electra Garrigó, que escribe en el 41, pero que no se estrena hasta 1948, basa esta primera obra en un mito griego, que es la Electra de Sófocles. Y lejos de alejarse de la realidad cubana, Virgilio Piñera lo que hace es utilizar el mito griego con absoluta libertad, precisamente para hacer reflexionar desde la distancia del mito sobre el contexto más inmediato. De hecho, esa característica de la obra de Piñera no es exclusiva de él, sino que es un rasgo general de todo este teatro, porque, como explica Herrera Díaz, lo que hacen estos autores es adecuar el mito a la realidad del continente con una alta disposición al cuestionamiento político y social de las circunstancias históricas, muchas veces difíciles de ser apuntadas de forma abierta. Y es que es así, después de Virgilio Piñera, muchos otros autores en el Caribe y en Cuba, concretamente, utilizan el mito griego, no para alejarse de las preocupaciones contemporáneas, sino para acercarse a ellas, porque desde la visión distante del mito a veces es más sencillo hablar de lo que está vedado o de lo que no se puede hablar abiertamente. Así que se utiliza el mito de esa forma. Y de las muchas obras y autores que, como habéis visto, podrían llamar nuestra atención, yo he decidido centrarme en dos, que son Los siete contra Tebas de Antón Arrufat, que está basada en la obra homónima de Esquilo y en Fenicias de Eurípides. Estas dos obras clásicas tratan los mismos temas, ¿de acuerdo? Tratan exactamente el mismo episodio mítico. Y luego hablaré también de Áyax y Casandra. Es una obra que no está en el cuadro anterior porque es posterior, es de 2016, de Reinaldo Montero, que está basada en el Áyax de Sófocles. Y empiezo por la primera, con Antón Arrufat, porque esta obra, Los siete contra Tebas, cierra el periodo conocido como Edad de Oro de la dramaturgia cubana contemporánea, ese periodo que, como os he dicho, se abrió con Virgilio Piñera y se acaba cerrando con Antón Arrufat. Esta obra fue polémica. Fundamentalmente, recibió el premio en 1968, el Premio de Teatro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos, pero aún así fue un galardón muy polémico. La UNEAC, esta Unión Nacional de Escritores, Artistas y Cubanos, había convocado un jurado para elegir, para dar el premio de teatro, y ese jurado eligió la obra de Arrufat. A la UNEAC no le gustó porque consideró que la obra era contrarrevolucionaria. Entonces, en esa situación,
la UNEAC decidió respetar el veredicto del tribunal y concederle el galardón a la obra, pero también hizo que la obra se publicara con una nota de condena. Iba con una especie de prólogo, una nota de condena, que supuso el fin de la carrera de Arrufat. Arrufat no vuelve a publicar ninguna obra de teatro. Y además supone el fin de ese periodo brillante de producción teatral cubana. Con Arrufat acaba el periodo, la Edad de Oro, y comienza lo que se ha dado en llamar quinquenio gris, que es una época en la que se pretende que el teatro cubano esté comprometido con la revolución, y esto pone fin al periodo de experimentación teatral previo, que es lo que había provocado ese momento de esplendor del teatro cubano. Bueno, esta versión de Arrufat, como he dicho, sigue muy de cerca los 7 contratebas de Esquilo. Esa es su fuente principal, y luego puntualmente, de vez en cuando, utiliza como fuente Eurípides, pero fundamentalmente sigue a Esquilo. Y por si acaso recordaré que lo que estas obras cuentan es el episodio, el enfrentamiento entre Eteocles y Polinices. Eteocles y Polinices eran hijos de Edipo, y una vez que, después de todo lo que sucede con Edipo y Edipo pierde el trono, les corresponde a ellos. Claro, el trono es uno y ellos son 2, entonces llegan al acuerdo de alternarse en el poder. Empieza en el gobierno Eteocles y decide que, transcurrido un año, le tocará a Polinices. Así que Polinices se va al exilio, deja gobernar un año a Eteocles, y pasado un año él regresa para reclamar el trono, pero Eteocles no se lo da. Entonces, en ese momento, lo que hace Polinices es reclutar un ejército en la ciudad de Argos, y lleva ese ejército, comandado por 7 caudillos argivos de la ciudad de Argos, lo lleva contra su ciudad, contra Tebas. En ese enfrentamiento, en esa guerra entre Tebas y Argos, entre Teocles y Polinices, los 2 hermanos acaban dándose muerte recíproca, se matan entre sí. Bueno, pues partiendo de estas obras griegas, Antón Arrufat consigue crear una obra nueva, muy fiel al original y al mismo tiempo adaptada a su contexto. Los elementos típicamente cubanos están ausentes de esta obra, pero ni siquiera son necesarios, porque Tebas en esta obra simboliza claramente a Cuba, y la lucha entre Teocles y Polinices lleva a escena la división que había en ese momento entre la Cuba revolucionaria y la Cuba en el exilio, que vivía esencialmente en Estados Unidos. Se ha dicho que Teocles en esta obra representa a Fidel Castro y Polinices representa a los exiliados cubanos. Y aquí es importante recordar que la revolución en Cuba empieza en el 1953, pero que triunfa el 1 de enero del 59, es cuando se instaura en el poder Fidel Castro. Y poco después, en el año 61, tropas paramilitares de cubanos exiliados, con el apoyo de Estados Unidos, invaden Cuba con la intención de derrocar a Fidel Castro. Ese intento de invasión, que se conoce como invasión de Bahía de Cochinos o de Playa Girón, fracasó. Pero en el año 68, que es cuando Arrufat compone esta obra, todavía se sentía la amenaza de que la Cuba en el exilio intentase un nuevo ataque, y de ahí que el enfrentamiento entre Teocles y Polinices en la obra de Arrufat se entendiese como un trasunto del enfrentamiento entre las 2 Cubas. Bueno, para conseguir adaptar esa obra al contexto, los principales cambios que introduce Arrufat pues, son los siguientes. En primer lugar, él minimiza la presencia de los dioses de tal manera que enfatiza la responsabilidad humana. Eso es lo primero. Por otra parte, omite cualquier referencia a los antecedentes del mito o a su continuación. Es decir, aunque Teocles y Polinices son hijos de Edipo, toda la parte de Edipo desaparece, no aparece para nada en esta obra, y luego todo lo que sigue con el episodio de Antígona y demás también está ausente, de tal manera que todo se concentra en el enfrentamiento entre los hermanos, en ese enfrentamiento fratricida. Esto hace que la obra sea más accesible para el espectador que no conoce el mito, pero sobre todo, como digo, permite que la obra se concentre en el enfrentamiento entre los hermanos y en lo que esto significa y lo que implica. Bien. Otra cuestión importante es que esos caudillos del ejército tebano, los 7 caudillos del ejército tebano que van a defenderse frente a los 7 caudillos que llevan las tropas del ejército argivo, toman la palabra en esta obra. Ni los caudillos argivos ni los tebanos toman la palabra en las obras griegas. Sin embargo, aquí sí. Y esto permite, estos caudillos del ejército tebano muestran su relación con las mujeres del coro,
Y esto permite llevar a escena la vida cotidiana de la ciudad. De hecho, estos personajes que van tomando la palabra hablan de cómo es su vida cotidiana, a qué se dedican. El primero de ellos nos dice que es constructor de escuelas. El segundo nos dice que es campesino, luego ya van hablando menos, pero estos que son los que más se enfatizan, se ha dicho que mencionan precisamente estos oficios porque hay aquí una referencia indirecta a las dos primeras revolucionarias, a las dos primeras medidas revolucionarias que se pusieron en marcha, que fueron la campaña de alfabetización y la ley de reforma agraria. Entonces, estos personajes que representan a los caudillos del ejército tebano son trabajadores cotidianos que ante una invasión extranjera lo que hacen es defender su sociedad con las armas. Además, Arrufat da voz a Polinices. En la obra de Esquilo, Polinices se habla de él, pero nunca habla, no es un personaje parlante. Sí que lo es en Fenicias, de Eurípides, y de hecho este es el punto en el que Arrufat utiliza como fuente Fenicias. En todo lo demás, la fuente es la obra de Esquilo. Bien, pues Arrufat, como digo, aquí hace que Polinices hable y que haya un enfrentamiento entre Eteocles y Polinices. Y esto le permite enfrentar dos formas de gobierno. Además, esto es muy importante, en la obra griega Polinices nunca llega a gobernar, porque gobierna primero Eteocles y cuando Polinices vuelve para que le dé el gobierno no se lo da, con lo cual nunca ha tenido opción de gobernar. En esta obra hay un pequeño cambio, porque en ese enfrentamiento entre los dos hermanos, Eteocles le dice a Polinices que él ya ha gobernado antes y lo ha hecho mal, y que por eso no le devuelve el gobierno. En esta versión sí que ha habido un momento en que Polinices ha gobernado. Y precisamente por eso Eteocles se niega a devolverle el poder. Entonces, Eteocles y Polinices aquí... Eteocles es criticado, no se va de rositas, sobre todo se critica en él que su discurso se adapta a las circunstancias y que tiene un marcado carácter demagógico, pero aunque Eteocles es criticado, sigue siendo el héroe de la obra. El personaje que tiene la mayor crítica es Polinices, que aparece como un ser ambicioso. Y aún así, en este enfrentamiento entre los hermanos, donde se le sacan los colores en cierta medida a los dos, aunque ya digo que a Polinices, en mi opinión, más que a Eteocles, lo que se enfrentan son dos formas de gobierno, dos formas de entender la manera de gobernar y dos visiones del mundo diferentes. Y el último cambio esencial tiene que ver con la muerte. He dicho que los dos se dan muerte recíproca en el mito, y en el mito Eteocles es enterrado con todos los honores porque ha muerto defendiendo a su patria, pero a Polinices se le castiga dejándolo insepulto precisamente como castigo porque él ha llevado un ejército extranjero contra su patria. Bueno, pues en esta obra de Arrufat se entierra a los dos. Y se considera que esto pone de relieve el deseo que tiene el pueblo cubano de poner fin al odio fratricida y vivir en paz y armonía. De hecho, hay un pequeño detalle en esta obra muy interesante, porque en el mito, una vez que mueren Eteocles y Polinices, el gobierno pasa a manos de Creonte. En esta obra de Arrufat pasa a manos de un personaje que no sale del mito, al que él llama Polionte. En este Polionte, que viene de polis, mucho, y onte, del verbo ser, una especie de algo que es de muchos, se ha visto que Arrufat, de algún modo, lo que propone es que tras ese enfrentamiento fratricida venga un gobierno de sentido sintético, es decir, un gobierno de unión, de síntesis de todo lo anterior, que dé cabida a todos. Bueno, pues aunque la UNEAC, como he dicho, censuró la obra precisamente por considerarla contrarrevolucionaria, yo creo que la verdad es que no lo es tanto. De hecho, curiosamente, a Antón Arrufat los revolucionarios lo acusaron de contrarrevolucionario y los cubanos en el exilio lo acusaron de justificar la revolución, porque realmente no deja a nadie irse de rositas, por así decir, sino que va sacando las vergüenzas a una parte y a la otra. Así que Arrufat compone una obra que yo creo que es una muy buena obra, pero su experiencia al final no fue muy positiva. Y la segunda obra que quiero mencionar es esta Ayax y Casandra de Reinaldo Montero, que, como he dicho, se representó por primera vez en el 2016. Previamente él ya había escrito otras obras de temática mítica, en el 96 una Medea que consiguió el premio Italo Calvino y una Antígona que escribe en 2009 y que se estrena en el año 2010. Yo aquí me voy a centrar en este Ayax y Casandra, que tiene como hipotexto el Ayax de Sófocles.
Y al contrario que Arrufat, Reinaldo Montero utiliza el hipotexto griego con muchísima libertad. Con tanta libertad que incluso mezcla personajes de mitos y, sobre todo, crea personajes que son ajenos al mito y se inventa sobre todo un personaje al que llama Artino, que funciona como reportero y que va a representar a los medios de comunicación. Es muy interesante. Por otra parte, él compone la obra creando dos líneas argumentales que al final se unen. Una línea argumental tiene que ver con la matanza de los rebaños y la otra con el juicio de las armas. Y por si no conocen el mito, lo explico muy brevemente. Áyax es un héroe de la guerra de Troya, es él considerado por todos como el segundo mejor después de Aquiles. Así que cuando Aquiles muere y hay que decidir a quién se le dan sus armas, que es algo evidentemente supone honra, Áyax considera que le corresponden a él porque es el segundo mejor después de Aquiles. Sin embargo, esas armas también las reclama Ulises. Así que los griegos tienen que decidir si se las dan a Áyax o se las dan a Odiseo. Y esto es lo que se conoce como el juicio de las armas. Bueno, los griegos deciden darle las armas a Odiseo y, llevado por la situación, Áyax decide tomar las armas contra sus propios compañeros de filas. Pero entonces interviene Atenea, protectora de Odiseo, lo vuelve loco y, preso de esa locura, Áyax acaba matando a los rebaños, creyendo que está matando a los griegos, él mata a los rebaños. Cuando recobra otra vez la razón y se da cuenta de lo que ha hecho y de que ha perdido el honor, llevado por ese sentimiento de deshonor, se quita la vida. Es el único héroe de Troya que se quita la vida por su propia mano. Bueno, pues en esta obra, como digo, hay esas dos líneas argumentales, se separan las dos, aunque al final se unen. Bien, y en esta obra Áyax destaca porque es un héroe íntegro, es decir, es un héroe que no se deja corromper, que no se pliega a los caprichos de los que mandan y de los que tienen el poder, que ha ido a la guerra para luchar por unos ideales. Él realmente creía que estaba luchando por un bien importante. Y es un héroe que se siente decepcionado cuando comprueba los móviles egoístas de quienes tienen el poder. Fundamentalmente aquí el poder está representado por Agamenón. Bien, en esta obra Agamenón decide él entregar las armas a Odiseo y decide entregarlo por una cuestión de conveniencia. Odiseo es un personaje que actúa por intereses, que hace lo que le conviene y que está dispuesto a hacer una cosa o la otra según le convenga en cada momento, con lo cual negociar con él puede ser fácil, puede ser accesible, así que Agamenón decide que le conviene dar las armas a Odiseo y tenerlo de su lado. No le conviene dárselas a Áyax porque Áyax es un héroe íntegro que no se va a plegar a intereses malsanos y por lo tanto no le interesa. Así que en primer lugar le da las armas a Odiseo. Y por otra parte, tiene un problema Agamenón y es que Áyax, a ser ese tipo de héroe, como digo, íntegro, tiene popularidad, la gente le sigue y esto no le conviene a Agamenón porque le puede hacer sombra. Y la matanza de los rebaños en esta obra es el resultado de un complot de Agamenón. Es decir, Agamenón es el que mata a los rebaños con la ayuda de Menelao, pero culpa a Áyax. ¿Para qué? Pues para hacer una cosa que está muy de moda, que es enfangar la imagen del héroe. Entonces, lo que quiere es que Áyax pierda popularidad, que el pueblo deje de apoyarlo para que lo puedan apoyar a él, que es el que tiene el poder. Y mientras Agamenón hace esto, también promete un futuro idílico al pueblo, les promete de todo, el futuro va a ser maravilloso, casi un país de jauja. Bueno, mientras tanto, mientras todo esto sucede, Artino, que como os he dicho representa a los medios de comunicación, va haciendo entrevistas a unos y otros y va descubriendo la realidad. Así que Artino se enfrenta a la situación de callarse y, por lo tanto, someterse al poder o decir la verdad sabiendo que eso tiene unas consecuencias. Finalmente, Artino dice la verdad y en el momento en que lo dice se despide del público, porque sabe que ahí se acaba ya para él todo. Y Áyax finalmente se quita la vida, pero en este caso, en esta obra, no se quita la vida llevado por el deshonor, por la sensación de deshonor, sino por la sensación de desencanto. Como he dicho, es un héroe íntegro que no se deja manipular, que no se vende y que no tiene, por lo tanto, cabida en ese mundo lleno de intereses y de egoísmos malsanos. Se quita la vida en esta obra llevado por el hastío y por la desilusión ante un mundo corrupto por el poder. Así que esta obra de Reinaldo Montero muestra los sucios recursos de los poderosos para mantenerse en el poder a costa de todo y de todos, mientras fingen preocuparse por el bien común.
En fin, en definitiva, vemos que hay casi 50 años de separación entre estas dos obras, la de Antón Arrufat y la de Reinaldo Montero. El proceder de los dos autores es muy diferente. Antón Arrufat sigue muy de cerca el hipotexto griego, mientras que Montero es libre, lo transforma con absoluta libertad, pero ninguno de ellos pierde la esencia del original. Y los dos consiguen mantener ese valor universal del mito y adaptarlo al contexto contemporáneo, que en este caso es el contexto contemporáneo de Cuba. Sin embargo, los dos provocan una reflexión sobre el poder, además una reflexión muy interesante en los dos casos, y una reflexión que no solo tiene vigencia en Cuba, sino que podría ser también aplicable a muchos otros contextos, y yo diría que incluso tal vez al nuestro. Y eso es todo. Muchas gracias.